que decías recién, ¿no? Luca Eh, Cervetti, para la gente que no lo conoce, es un músico excelso, toca el piano como un ángel, pero más allá de eso, es un tipo que está ligado a este trabajo que nosotros también intentamos difundir desde nuestro lugar como comunicadores. Yo, bueno, también en los últimos años soy coach y soy facilitador de mindfulness, de atención plena, es decir, trabajo con la meditación, la mente, conectar con el ser. Y tu música conecta desde el ser sí, también, ¿no? sí, absolutamente. De hecho, un poco lo que te decía hace un rato, recién, digo, es que me sucedió que vi tanto en el mundo de la espiritualidad que necesité, además de que nació mi hija, necesité como frenar, tomar distancia para, para bueno, ahora que estoy por ahí a poquito como volviendo y seleccionando bien dónde sí voy a charlar y demás, o en qué proyectos puedo formar parte y en dónde no, pero en definitiva toda la música que hago está para ir al encuentro del alma, digo, está dedicada a ir al encuentro del alma, independientemente de que suceda o no, pero la intención es esa, ¿verdad? O ¿Qué, sea, qué fue lo que te sí. marcó en tu vida, querido Lucas, eh, que te llevó por este camino, ¿no? La música tiene muchos Sí, caminos y yo siempre creo que hay divinidad en todo tipo de música, pero a vos en puntual, todo. ¿por qué tuviste una experiencia cercana a la muerte, verdad? Sí. ¿Podés Cuando... contarnos, yo sé que lo contaste Sí, muchas claro. veces, pero el público se No, no, renueva? pero totalmente. Cuando cumplí 20 años, el día de mi cumpleaños, tuve un infarto y yo estaba en una... Esas cosas, digo, que suceden, digo, de manera perfecta. Yo venía de la muerte de mi hermana, venía con mucho sufrimiento, mucho dolor. Se acercaba, venía mi cumpleaños, mi grupo de amigos iba a una fiesta de música electrónica, eh, y, y entendí que o iba a la fiesta de música electrónica o no me quedaban amigos para celebrar mi cumpleaños, entonces terminé yendo a la fiesta de música electrónica Ujú. y yo había tomado alcohol como hacía en esa época, tenía 19 años y habiendo tomado alcohol, tomé por primera vez una pastilla de éxtasis sin saber, porque yo Mm. era ignorante en el tema, que son dos cosas que no se mezclan, el alcohol con el éxtasis, y tuve un infarto por deshidratación. Y estuve muerto. Pero en ese instante que estuve muerto, o sea, que mi cuerpo, mi corazón dejó de latir, dejé de respirar, yo que tuve muerte clínica, en ese instante viví la eternidad, que es el todo, la nada, y comprendí un montón de cosas que cambiaron mi vida para siempre. Digo, a ¿Qué, partir de ahí nunca más volví a ser el mismo y nunca más me conecté con la música de la misma manera, digo. Em, bueno, básicamente eso, ¿no? y qué, más allá de que te expresás con la música, a mí me gustaría saber también qué viviste, cuál es el mensaje, el propósito, ¿no? ¿Qué es lo que querés transmitir de esa experiencia y Bueno, de la música? básicamente, lo- para resumir un poco lo que comprendí en ese instante que estuve muerto, es que comprendí que yo no soy el personaje que estoy desarrollando en esta vida. Lo tuve completamente claro porque de repente cuando muero, digo, es toda como una historia, digo, que vuelvo a lo mismo, viví la Ujú. eternidad en ese instante y no me alcanzaría el tiempo de esta vida para contar lo que experimenté en ese instante que estuve muerto, pero básicamente lo podría resumir en que entendí que de repente este personaje que soy Lucas, que estoy desarrollando en esta vida, argentino, que ahora que tengo 39 años, hijo de mis papás, que bueno, ese personaje pasó a ser un puntito en donde había un montón de puntitos infinitos y yo estaba en conciencia en todos y podía entender que yo era todos. Y en base a eso, digo, yo estaba como guiado en ese estado, digo, por el alma que soy, que habita infinitas realidades al mismo tiempo, que aquí llaman dimensiones muchos,
muchos hablan de las distintas dimensiones y que de alguna manera nuestra conciencia ahora corporal está como enfrascada en las tres dimensiones que es adelante, atrás, a los costados, Ujú. arriba y abajo. Y básicamente me sucedió eso, ¿no? Que el alma que soy pude entender y comprender que habita infinitas realidades, que está en todas y que mi conciencia estaba enfrascada, la de la personalidad, como en estas tres dimensiones y que cuando yo tuve el infarto es como que pude tener una conciencia mucho más ampliada de la que venía teniendo en mis primeros 20 años de vida. Y Leíste Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. sabes que no, me No, lo recomendaron, de hecho me lo regalaron, lo tengo para leer y todavía nunca lo leí, pero sí, pero me teme que... pero más o menos conozco por dónde va porque muchas veces que he hablado de esto, siempre me han dicho, me hace acordar al libro de Brian Weiss o también el Sí. de Morir para ser yo de Anita Morgani, que Ah, tampoco lo leí o algo así creo que se llama, sí, sí. pero, Bueno, porque habla, pero bueno, sí, habla de todo esto. Por eso, por ahí los lees y no te dice nada nuevo, sí. o sí, Oh, siempre. no, sí, sí, siempre. Porque digo, la manera de. Viste que cada Claro. alma y persona, digo, va como caminando distintos caminos y siempre encuentra una manera distinta de conceptualizar lo mismo. Yo Pero. tengo, Lucas, en mis últimos años de búsqueda espiritual más fuerte, el concepto de que efectivamente, además tuve una conexión con mi padre fallecido, Sí, donde él me decía, mirá, pues yo le decía, extraño tu abrazo, siempre como telepáticamente, por decirlo, porque no es que se me apareció, ¿no? Pero sí, su presencia estaba muy dentro de mí, cuando ya había fallecido, un tiempo después, y yo decía, extraño tus abrazos. Y él me dijo, no extrañes lo físico porque donde yo estoy es ropa vieja que uno deja en la puerta. Esa fue una frase de mi viejo, ¿no? Que el cuerpo, lo físico, absolutamente. es ropa vieja que uno deja en la puerta cuando entra a este plano. Y vos sabés que, mira, justo ahora voy a Córdoba a dar un taller de atención plena, y fue en Córdoba eso hace muchos años. Y a partir de allí yo necesité encontrar más explicaciones y la que me gusta, te la quiero compartir para ver si vos coincidís un poco con esto, es que para mí la vida, el todo del que vos hablás, la unicidad, tiene que ver con el ciclo del agua, ¿no? Una gota en el océano. Podemos ser insignificantes o depende cómo te percibas, somos parte de ese todo, ¿no? Que la gota en el océano vive una vida, ¿no? En la ola que nace en las entrañas del océano y tiene su tiempo y su ciclo, y cuando llega a la orilla, que para muchos es la muerte, la ola se deshace, pero en realidad para mí se transforma porque se deshace como ola, queda como espuma, vuelve al océano, el océano determinará luego si se evapora en el proceso y se transforma en nube y algún día vuelve a caer como agua, o si termina siendo parte de otra ola. Entonces, para mí, aunque parezca un delirio, me parece que la vida, la muerte, el todo, nosotros tendemos a dividirlo, pero es como un ciclo, ¿no? Eterno. Sí, absolutamente. De hecho, claro, hay un montón de metáforas para intentar de explicar lo inmenso que es esto, que no nos alcanzan las palabras. Y digo, yo básicamente un poco lo que entendí en ese instante es que básicamente, para resumirlo, el ser que no, no es un sujeto, sino que es un verbo, es un estado, y cada uno de nosotros es un ser, el ser tiene básicamente como tres niveles de identidad. La personalidad, el alma y el espíritu. Nosotros los humanos vivimos la vida con la identidad puesta en la personalidad. Y la personalidad es un personaje que desarrolla el alma para vivir una experiencia, pero la personalidad va a morir. Entonces es lógico Perdón, ¿y que qué tengamos miedo. Perdón, porque me parece, para mí, para Sí, la diferencia entre esos tres estados, ¿no? La personalidad viene a ser lo que tiene que ver con el ego y la parte física con el ego, y lo más, absolutamente. digamos, lo más pasatista y fugaz de nuestra existencia. Pero, ¿qué diferencias es entre el alma y el espíritu?
el, es muy difícil hablar del espíritu cuando como sociedad aún no conocemos el alma, ¿no? No, Mm, como vivimos en la como tenemos la identidad puesta en la personalidad, recién estamos empezando a vislumbrar lo que es el alma. Es como un montón hacia el espíritu, claro. pero dicho esto, el espíritu utiliza al alma como el alma utiliza el cuerpo. Digamos que el espíritu Ok. es la esencia divina, es Dios. O sea, cuando en Oriente, que yo he escuchado hablar que dicen que somos Dios, es el espíritu, Sí, no sí, es sí, el sí. alma tampoco. El alma es la que va reencarnando en distintos personajes, en distintos egos, distintas personalidades, pero la esencia divina, que es Dios, que no necesita aprender nada, que es completa en sí misma, que eso es el espíritu. Es como vendría a ser como esa esencia, esa chispa divina que, que experimenta a través del alma y el alma experimenta a través de la personalidad barra podemos poner cuerpo también. Y a mí me sucedió eso, que en el instante del infarto comprendí el alma tiene un montón de niveles de conciencia, yo comprendí varios, Ajá. o sea, pude habitar varios en el momento del infarto, no todos, pero varios, y no es que los pueda vibrar constantemente en mi vida cotidiana, pero en ese instante lo ¿Y comprendí, lo viste sentí, seres queridos en ese plano también? Como algunos, viste, o no, vos. no, no, pero entendí un mapa enorme de todo eso porque de repente todos, por ejemplo, mi hermana que había muerto y demás, entendí en ese instante que morí porque este ser que es el alma que soy, o sea, yo mismo, el yo soy, digamos, viste, Ujú, como ujú. metafísicamente hablando, que me hablaba y en una de las infinitas conversaciones que yo iba teniendo con este ser, en una, por ejemplo, comprendía por qué había elegido nacer en Argentina, en otra, por qué había vivido esta experiencia con mi hermana, quién era mi hermana, por ejemplo, qué alma era, en qué otros puntos de historias de egos habíamos compartido con mi hermana. Entonces digo, a mí lo que me pasó que yo siento, esto es una percepción subjetiva, obviamente, digo, de lo que viví, es que tuve la experiencia que necesité tener para, para poder seguir caminando el camino que vine a caminar, como alma en un cuerpo, ni mejor ni peor, digo, es el que elegí caminar, y el infarto viví lo que necesitaba vivir, y eso era encontrarme conmigo mismo, digo, en el momento del infarto. No con otros seres, sino conmigo mismo. Yo entiendo que soy completo individualmente, que el alma, que quien soy, no necesita nada para sentirse completo. Lo comprendí en el instante del infarto. Y a partir de allí, lo que me sucedió es que cuando vuelvo al cuerpo, esto es una historia larga, pero cuando vuelvo al cuerpo, vuelvo a estar en la personalidad, conectado con quién soy, pero esa conexión se empieza como a diluir en medida que voy viviendo, que sigo viviendo la vida. Y a mí la música, sentarme a la mañana cuando me levanto en el piano, yo entro en un estado meditativo en donde vuelvo a conectar con quien soy verdaderamente y a mí me ayuda la música a, a volver a conectar con quien soy. Y desde ahí la personalidad, o sea, Lucas, músico, papá de mi hija Ámbar, pareja de G, ese personaje puede estar alineado a quien soy verdaderamente. Y de ahí puedo crear la vida que quiero crear como alma, porque la personalidad está influenciada por la cultura en donde nacemos, por la familia, el árbol genealógico en donde nacemos, la sociedad, la época en la cual nacemos, los mandatos sociales que operan sobre nosotros, las heridas de la infancia. Y yo lo que comprendí en el instante del infarto es que la vida yo no la voy a crear desde ahí, la voy a crear desde el alma que soy y a mí el piano y la música me acompañan a recordar quién soy. Yo cuando Mm. empiezo a tocar
solo aquí en mi estudio, aquí está mi piano, entra el sol por la ventana, de repente me vuelvo a encontrar con esa esencia que soy y a partir de allí todas las decisiones que tomo en el día están alineadas a el alma que soy y no a la personalidad. Que la Mm. personalidad vuelva a lo mismo. Si yo tomo decisiones desde la personalidad, seguramente estoy tomando decisiones desde el ser argentino, hijo de mis padres que me han eh, enseñado a ser un Cervetti, pero yo no soy un Cervetti. Cervetti es la personalidad que estoy desarrollando. Entonces, cuando Ahora, cuando te empiezo pasó a... esto, Lucas, Sí, mirá, ahora vamos a hablar de las presentaciones que tenés por delante y de la música, que es un poco el vehículo para seguir iluminando en este plano, ¿no? Que tiene Lucas. Así como yo siento que el mío es comunicar de esta manera, a esta hora de la mañana, no claro, estar hablando solamente de la tapa de los diarios, ¿verdad? Em, claro. Preguntarte, querido Lucas, lo difícil que debe haber sido el antes y el después, porque si bien yo no tuve un episodio cercano a la muerte, como le dicen, ¿no? Eh, y esta experiencia tan profunda, sí, eh, determinadas cuestiones de la vida hacen que uno busque eso más existencial o acercarse al alma. Eh, Te ven como friki, inclusive tu entorno, los amigos. ¿Qué edad tenías vos cuando tuviste el infarto y fue el gran Yo cambio? era mi cumpleaños número 20. O sea, yo Ah, tuve el infarto del sábado al domingo. tus El amigos domingo después, era mi cumpleaños. escuchá, y después tus amigos cuando entraste en todo este terreno, algunos o algún familiar también te debe haber mirado de reojo como diciendo, uy, este... Todos, 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 todos. De hecho, no, sí, no quedó nadie. Todo mi grupo de amigos, además, vuelvo a lo mismo. Yo cuando vuelvo del infarto, y durante varios años, 2, 3 años, se iba diluyendo, pero yo no hablaba como hablo ahora, ni tampoco como hablaba antes del infarto. Yo en el instante del infarto comprendí que yo no era Lucas y de repente pude estar en conciencia en un montón de personajes que yo habito, obviamente ahora no en conciencia, pero en ese instante que... Porque generalmente yo acá también escuché mucho que se habla de vidas pasadas. Mi experiencia es que en el instante del infarto todo estaba ocurriendo al mismo instante porque no hay tiempo. Y Bueno, eso tiene cuando yo asidero vuelvo, científico, ¿eh? En la física cuántica, todo eso tiene asidero científico. Yo que leo mucho. claro, y en medida que vaya avanzando la ciencia, va a ir atestiguando lo que en Bueno, Oriente se viene diciendo desde hace miles ¿sabés de qué? años. Para llevarlo, yo estoy grabando esto como podcast también, lo voy a subir a Sí, Spotify y a mi canal de YouTube, porque también es para el que quiere, bueno, y está en lo que se llama el despertar de conciencia. En este tiempo se está produciendo la desclasificación de los Estados Unidos sobre el fenómeno UAP, le llaman ahora OVNI, lo inexplicable, digamos, para la física tradicional. Pero hay mucho estudio ya, lo que se mostró, no sé si viste algo, es como todavía un juego de niños, porque hay cuestiones más profundas como esto de convivir en un mismo plano los distintos tiempos, sí, pasado, presente y futuro convive acá. De hecho, hay una teoría de que claro. estos inexplicables seres de luz o platillos voladores somos nosotros mismos en otro tiempo, pero cohabitando en este espacio, digamos, pero en otra dimensión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo, básicamente, un poco cuando recién creo que cometí el error atolondrado de hablar de lo de la espiritualidad y por qué dejé de hablar tanto, porque me di cuenta que, o sea, yo cuando hablo, yo no hablo desde la fe ni desde la creencia, sino de lo que experimenté. Y a mí me pasa, por ejemplo, con extraterrestres y demás. Yo no es que creo en extraterrestres, yo sé que existen. Claro. Y, y también me di cuenta que la mayoría de la gente que habla de extraterrestres habla desde la fe y desde la creencia, y eso también genera muchas veces rispideces con otras partes de la sociedad. Y ahí es cuando yo creo que en estos últimos 6 años me fui ordenando de entender qué lugar quiero ocupar en esta sociedad que formamos
sobre todo los hispanos. Y, y hay temas que digo, si todo el mundo que habla de estos temas habla desde esta energía, yo de estos temas no voy a hablar. Claro. Pero, valga la redundancia, digo aquí, yo cuando tuve el infarto, esas infinitas historias que pude ver y que pude entrar en muchas, que soy yo mismo, muchas tienen que ver con eso que acabas de contar. Y que estar en cuerpos, en otros sistemas planetarios, otras tecnologías, otros desarrollos corporales y, También se llaman y la universos Tierra, paralelos, hay teorías de universos paralelos, o sea, hay mucha parte todo, de la ciencia que está trabajando en esto, pero bueno, alguna es empírica, difícil de comprobar y además nuestra cabeza, yo le decía hoy a los oyentes a la mañana cuando arranqué el programa, siempre los invito a respirar conscientes, que ya me voy a meter también, tengo 40 años dando noticias en los diarios y demás, pero conectar con el ser, ¿no? Y yo les decía, bueno, vivimos un totalmente. tiempo, yo estoy feliz de haber nacido en este tiempo, de haber nacido en la época analógica, me invita todo el tiempo a crecer, a adaptar a la neuroplasticidad, a no quedarme aferrado a mis creencias y a elevar a esto que vos trabajás también a través de la música y de tu palabra, que es, che, miren que somos bastante más que el Cervetti o el Mucho. Noriega o este momento pasajero que tenemos en este cuerpo. Expandamos la mente porque la vida es muchísimo más eh, infinita, Totalmente. ¿no? Y expansiva. Y a mí un poco lo que me pasa con todo esto es que fui entendiendo en estos años que yo cuando volví del infarto hablaba de si alguien me preguntaba de algo que yo había experimentado, hablaba de eso y, y fui hablando tanto, tanto, tanto que también fui observando qué es lo que genero en los demás. Y a mí me pasa de que yo solo cuando salgo al mundo exterior, digo, lo único que quiero hacer es intentar generar el mismo contexto que me genera a mí la música, digamos, en la que se genera un contexto a través de la música en donde se le facilita a la personalidad que soy conectarse con el alma que soy. Y cuando me conecto con el alma, aparece la verdad. Subjetiva, porque el alma también es un sujeto, digo, pero aparece mi verdad, mi camino, lo que yo vengo a hacer. Entiendo por qué estoy acá y para qué estoy acá. Mm, Y, y yo quiero generar eso. Y si hablar de extraterrestres no genera eso, entonces mejor de extraterrestres no hablo. claro, claro, claro. Y eso fue como un poco lo que me fue pasando y creo que en estos 6 años que también no estuve tanto públicamente, fue porque decir cuál es verdaderamente mi objetivo cuando Claro, hablo, claro, claro. ¿verdad? Totalmente. Y además, que a mí me pasó en ese proceso también, uno no quiere convencer a nadie que no quiera A ser. nadie, claro. Entonces, uno se relaja también y va por la vida y la vida te va juntando con gente, ¿no? Como en este caso, este encuentro, Sí, esta nota, este podcast. Bueno, yo te fui a ver también al teatro con Deva Premal y con Maiten, sí. hermoso, lo que hiciste ahí también. Sigo tu música, me sirve para mis meditaciones y seguramente nos podamos volver a encontrar en el camino. Pero no quiero dejar pasar la posibilidad de que digas dónde vas a estar haciendo tu música tan especial, por cierto, próximamente. Qué lindo, gracias, Adrián. Yo, bueno, ahora estamos comenzando con un ciclo de experiencias en vivo que también lo vengo elaborando hace muchos años, pero Ajá, que se hacía complejo realizarlo, que es que tocar de forma 100% acústica, ajá. con piano de cola y las cuerdas sin micrófono, sin intermediarios, digamos, el sonido en su estado más Ah. puro, obviamente eso no puede ser Lo que hiciste, pero sin micrófono, con las chicas, con los pero sin chicos. Ah, ok, micrófonos, ok. absoluta. Y con un piano de cola que tiene mucho volumen, mucha caja de resonancia, que hace que el sonido, por eso digo, incluso hasta en la Torá o en el Antiguo Testamento de la Biblia, digo, siempre el sonido es como uno de los ejes fundamentales de la creación.
porque el sonido tiene la capacidad de mover todo lo que hay. Ujú. El sonido moviliza la materia. Por eso nosotros nos transformamos en el sonido que estamos escuchando, porque nuestro cuerpo, nuestro organismo, células, átomos empiezan a vibrar y acoplarse a esa vibración. El sonido es vida. Y esto pasa lo mismo que un tomate de una planta, digo, un alimento. Si vos comes un tomate que creció de una planta que absorbe la energía del sol, vos comes ese tomate y estás absorbiendo la energía del sol, que es lo que sostiene la vida física, la estás comiendo con un solo proceso que realizó la planta. Ahora, si vos te comes una salsa ketchup, estás comiendo la energía del sol procesada un montón de veces por distintos intermediarios. El primero es la planta, después viene el proceso de Sí, químicos, industrial, bueno, y todo eso, de conservantes, hasta que queda muy poca vida del sol sí. en ese alimento que es el ketchup. Bueno, Con el sonido otro pasa lo gran mismo. tema, ¿eh? Los Otro ultraprocesados. gran tema. Uf. Yo empecé Lo a ir. mismo pasa con la música. Claro. Es exactamente lo mismo. A mí la música, por eso yo trato de la música que hago, la proceso lo mínimo que se puede para que pueda llegar a la casa de todas las Clarísimo, personas. Digo, hoy clarísimo. escuchamos música grabada y eso está buenísimo porque nos permite poder escuchar música sin que haya músicos en nuestro hogar, pero le va quitando vida a medida que se van haciendo los procesos. Y este ciclo de conciertos que comienzo el 19, viernes 19 de junio en Buenos Aires, es solo para 60 personas, lo acabamos de Ajá. lanzar el jueves pasado. Es una experiencia ¿Dónde es? para sentir el sonido en cuerda mecánica, en la ciudad de Buenos Aires. Es en Ajá. Villa Urquiza. Es una sala Ah, que la experiencia circular, montamos el piano y las cuerdas violín cello en el medio y las 60 personas alrededor. No quiero más personas por ahora, vamos a ir probando cuántas más personas pueden entrar sin que digo, que puedan vivir la música, poder recibir el sonido en todo su esplendor, ¿verdad? Sin intermediarios. Ese es un poco el objetivo de esto, que nos achicamos, dejamos los teatros para poder volver a la esencia, ¿verdad? me encantaría estar en una de estas, así que me encantaría poder acompañarte, debe ser una Sería hermoso. experiencia maravillosa. Lucas, ahí te estamos escuchando un poco también de antesala con esta frecuencia álmica de lo que vas a hacer musicalmente. Gracias por todo lo que das, gracias por tu A vos, música, gracias Adrián. por tu alma, ¿eh? Y lo mismo vos. Digo, también, viste que me decías, sé que das pocas entrevistas, estoy eligiendo muy bien a dónde ir porque lo que me pasaba hace 15 años y después del infarto es que yo decía que sí a todo y no en todos los lugares hay intenciones nobles, puras y amorosas y deseo de que nos encontremos con el alma, ¿verdad? Totalmente. Por eso, gracias, lo mismo. A vos, Lucas, y está este canal abierto también para lo que necesites difundir. Siempre será un placer escucharte. Gracias. Lo mismo. Me quedo Muchas con tu gracias. música. Lucas Cervetti, el alma en el piano.